Hola, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Qué bueno. Agradecido de que esté con nosotros. Eh, y nada, quisiera comenzar, vamos a comenzar de una vez. Antes quisiera recordarles a las personas que están conectadas que cualquier pregunta que surja por ahí, pues la tengan ahí pendiente para que al final hablemos un poquito ya con la doctora sobre esas inquietudes. Perfecto. Bien, doctor, entonces vamos a comenzar de una vez y la primera pregunta obviamente sería, ¿qué es el glaucoma? ¿Qué es esa enfermedad de la que tanto se habla en este mes? Hola, Josías. Primero déjame saludar a todos. Sí, claro. Muy buenas noches. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y ya entrando en materia, sí, vamos a hablar de lo que es el glaucoma. El glaucoma, mira, es una enfermedad, una degeneración progresiva del nervio óptico. El nervio óptico es un cable que comunica el ojo con el cerebro. Nosotros no vemos solo con los ojos, nosotros no vemos solo con el cerebro. No, ahí ellos funcionan juntos, el ojo funciona como una cámara y el cerebro las revela. Pero si la cámara no le envía la información al cerebro para revelarla, no hay visión. Y el encargado de enviar esa información es el nervio óptico. El glaucoma nos daña ese nervio y no permite que se pase la información, que se pase la imagen al cerebro. Por lo tanto, cuando se daña ese nervio por el glaucoma, ya no hay visión. Perfecto, o sea que el glaucoma va dañando ese nervio óptico. Eh, en cuanto a los síntomas, ¿cuáles síntomas podría presentar un paciente con glaucoma? Mira, antes de hablarte de los síntomas del glaucoma, te hablaré de los tipos. Existen dos principales tipos, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué se produce el glaucoma? Mira, se produce un líquido en el ojo, adentro del ojo no hay sangre. Y el ojo necesita nutrirse de algo. Se produce un líquido dentro del ojo y ese líquido va a nutrir las demás estructuras. Luego de que la nutre y hace su función, ese líquido sale. Tiene que salir para que llegue nuevo con todos los nutrientes. Cuando ese líquido no puede salir, se queda dentro del ojo acumulado y nos aumenta la presión. Existen dos tipos de glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto te lo comparo con una bañera. El glaucoma de ángulo abierto es cuando el drenaje a simple vista está abierto. O sea, tú abres el agua en la bañera y tú ves que no baja el agua y se queda ahí acumulándose. ¿Y tú qué pasa? Bueno, tú llamas al plomero y el plomero lo abre y te dice, había jabón, había cabello, por ahí se fue un juguetico de un niño y se tapó el drenaje, ¿ok? El otro tipo de glaucoma es el glaucoma de ángulo cerrado, que es igual, hay un exceso, o sea, se acumula el líquido y no puede salir, pero es porque visualmente nosotros podemos ver que que el ángulo está cerrado. El iris, la parte que es azul o verde o marrón del ojo, cuando se une con la córnea de esta manera, tiene un desagüe. Aquí es que está el desagüe. En el glaucoma de ángulo abierto está abierto, como expliqué en la bañera. En el glaucoma de ángulo cerrado, el iris empuja hacia adelante y tapa el desagüe. O sea, como si en la bañera pusiéramos el pie y no baja el agua. Entonces, dependiendo del tipo de glaucoma, van a depender los síntomas. Usualmente, el glaucoma de ángulo abierto no da ningún síntoma. El paciente no siente absolutamente nada. Es un paciente que te llega a la consulta y fácil por otra cosa y ni cerca se imagina que podía padecerlo. En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, ese tipo de glaucoma sí suele dar ya un poco más de síntomas, suele dar dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza usualmente de noche, en la madrugada o cuando el paciente está recién despierto. Es un dolor que da en la midriasis media, o sea, cuando el ojo está ni muy cerrado por mucha luz, ni muy abierto por mucha oscuridad, cuando está en la mitad, por lo tanto es un dolor que el paciente te dice,
Doctora, pero yo me despierto con el dolor. A mí me ha despertado en la madrugada el dolor. Eso te habla mucho de que es un dolor por el glaucoma. También ese dolor suele dar, se irradia la frente, se irradia la mandíbula, se puede irradiar hasta el cuello y muchos pacientes llegan hasta tener náuseas y a vomitar del dolor y de los síntomas del glaucoma. O sea que al hablar de síntomas del glaucoma no podemos hablar, mira, tiene dolor, yo no tengo dolor, pues yo no tengo glaucoma, porque realmente no es así. Eso va a depender del tipo. Ok. Sí, yo en una ocasión vi una paciente con esa sintomatología que refería a un dolor que hasta náusea le daba, o sea que pueden ser síntomas bien graves. Entonces, doctora, en cuanto a diagnosticar el glaucoma, ¿cuáles estudios o cuáles chequeos se deben hacer para diagnosticarlo? Bueno, lo primero que se debe hacer en el glaucoma es una buena revisión del nervio óptico. Con el simple hecho del paciente acudir a la consulta con un oftalmólogo, que realmente le haga una buena evaluación, un oftalmólogo certificado, bien entrenado, ya con eso comenzamos. De acuerdo a lo que veamos en el nervio óptico, entonces el médico decide cuál va a ser la conducta a seguir. Si no ve cambios, pues perfecto, no tenemos por qué preocuparnos, pero cuando examinamos el nervio óptico y vemos unos cambios característicos que se ven en el glaucoma, pues ahí nosotros ya le enviamos a hacer unos estudios más profundos. ¿Quiere que te detalle cada estudio? Si puede hablarnos de alguno de los más Perfecto. comunes. Mira, cuando vemos un paciente, lo catalogamos como un paciente sano, o sea, no tiene, por lo menos no con glaucoma, un paciente con sospecha de glaucoma y un paciente con glaucoma. ¿Qué me va a diferenciar el paciente, una sospecha de glaucoma, de un diagnóstico de glaucoma? Lo primero es que para yo diagnosticar el glaucoma, yo tengo que tener 2 de 3. O sea, de esos 3 son un aumento en la presión intraocular, cambios en la cabeza del nervio óptico, en lo que nosotros evaluamos, y o cambios en el campo visual, o sea, una disminución del campo visual. Cuando tenemos un sospechoso de glaucoma es porque tenemos 1 de 3. Para tener glaucoma, como mencioné, necesitamos 2. Entonces, uno de los principales signos que nos alertan o que nos dicen, sí, mira, vamos a hacerte estudios, es la evaluación, o sea, al ver la cabeza del nervio óptico alterada. Al nosotros ver eso, nosotros realizamos 3 estudios de primera instancia. Estos 3 estudios son la paquimetría, el campo visual y el OCT o la tomografía del nervio óptico. ¿Por qué realizamos cada uno? El primero en realizar es la paquimetría. ¿Por qué la paquimetría? La paquimetría, hace muchos años se realizó un estudio, ese estudio famosísimo que no ha servido a nosotros de guía a pesar de que han pasado muchos años. Y ese estudio demostró que el grosor corneal central, o sea, si yo parto el ojo por la mitad y parto la córnea, la parte transparente que está en la parte de delante del ojo, la parto por la mitad y la mido, mientras más fina es, más probabilidad yo tengo de desarrollar el glaucoma, o si ya yo tengo el glaucoma, me habla de que puede haber una mayor progresión o un peor pronóstico. Por eso nosotros lo realizamos. Eso quiere decir, si tú tienes cambio en el nervio óptico, si tú tienes la presión alta y tú tienes una paquimetría bajita, o sea, tiene un grosor corneal disminuido, eso para mí son todas las luces para yo ser un poco más agresiva en el tratamiento. Mientras que si tú tienes un grosor corneal mayor, probablemente yo sea menos agresiva con el tratamiento y así, ¿ok? Entonces, el otro estudio que realizamos es el campo visual. ¿Por qué realizamos el campo visual? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué eso significa? Mira, la calidad de la visión en el glaucoma no se ve afectada hasta etapas muy avanzadas. O sí pueden haber cambios en etapas iniciales, pero son cambios muy mínimos que el paciente no suele percibir.
La visión que se pierde por glaucoma es de campo visual. O sea, si antes yo veía esa mano ahí, ahora yo la veo aquí, la mano, y yo perdí toda, toda una parte de la periferia. El paciente no lo nota porque el paciente de frente sigue viendo bien. El paciente te pasa por el mismo letrero desde hace 20 años y el paciente dice, pero yo tengo 20 años pasando por ese letrero y yo lo veo nítido, pero no percibe, no se da cuenta de que va manejando y no ve al motorista, no se da cuenta que va en la cocina y se lleva el gabinete, que le cuesta quizás un poco más ver los escalones, no se da cuenta de eso, porque su visión hacia adelante se mantiene bien, se mantiene intacta. Entonces, con el campo visual nosotros medimos la cantidad de visión que el paciente está perdiendo en la periferia. Y así nosotros podemos demostrarle al paciente como una manera objetiva que el paciente diga, es verdad, porque óyeme, es difícil tú convencer a un paciente de que tiene una enfermedad y de que se está quedando ciego cuando el paciente no siente nada y Sin que sienta, exacto. o sea, es Eso es una difícil realidad. convencerlo. Entonces, eso te ayuda a tú convencerlo. Y a tú explicarle, a tú también darte cuenta de la progresión de la enfermedad. Es un poco realmente se ven los cambios ahí cuando ya el nervio tiene aproximadamente un 30 o un 40% de daño. O sea que al inicio, aunque tengamos un paciente diagnosticado con glaucoma y que sale bien, el paciente dice, doctora, pero a mí siempre me hacen este estudio y me sale bien, yo no tengo glaucoma. Se le explica al paciente la importancia de que aprenda a hacer el estudio, de que lo haga bien, para que cuando se presente el daño, el paciente haga el estudio bien y así poder dar no un diagnóstico, porque probablemente ya tengamos el diagnóstico, sino saber, ver la progresión y que realmente la enfermedad está avanzando y así poder tratarlo. Y, o si hay que cambiar algo en el tratamiento o cualquier cosa de esa. El otro estudio que se realiza, como mencioné, es la tomografía de coherencia óptica o la tomografía del nervio óptico. Esta ya es algo objetivo que nos mide el nervio. Ese nervio, que como yo dije, se va dañando poco a poco, esto no mide qué le queda al nervio, qué tanto daño tiene. Realmente yo le explico a mis pacientes, es como un semáforo. Cuando está verde, se supone que está bien. Cuando está amarillo, más o menos, y cuando está rojo, oye, está mal. Y con eso le explicamos a los pacientes. Esto no es 100% así, lo de los colores. Realmente yo puedo ver un estudio tuyo que esté verde. Ah, no tengo glaucoma. Y lo comparo con uno de unos años anteriores, que también está verde porque estaba mejor. Pero vemos un cambio drástico, o sea, un cambio en los numeritos, en los valores, y eso nos orienta sobre realmente la progresión de la enfermedad. Entonces, con esos tres estudios principales diagnosticamos el glaucoma. Perfecto, excelente. Doctora, entonces, una preguntita así como de un paciente. ¿Cómo yo puedo saber, o sea, yo como paciente, si tengo o no tengo glaucoma? Como te explicaba, el paciente, al menos que no tenga la forma cerrada que puede dar síntomas y lo va a hacer buscar ayuda, la forma que tiene el paciente de saber si tiene o no tiene glaucoma es acudiendo al médico, a su oftalmólogo certificado, que le haga un examen completo y en ese caso ya el oftalmólogo le dirá, mira, tiene sospecha, vamos a enviarte a hacer análisis, que le tomen la presión del ojo, que le miren su nervio óptico y ahí le envíen los estudios, perdón, dije análisis. Vamos a hacerte estudios y ahí ya se confirma el diagnóstico, pero es muy difícil que el paciente en su casa, yo creo que tengo glaucoma. O sea, no es tan fácil. Eso, esa parte es importante porque hay gente que, bueno, como ya usted dijo, mientras no se sienten nada, creen que todo está bien y no van y después cuando vienen ya el daño está prácticamente irreversible. Mira, pasa mucho Entonces, con los doctora, ajá, pacientes, perdón, pasa mucho con los sí, pacientes que como ven bien, creen que ya, eso es lo único que necesitan los ojos. Ese es el medidor de que mis ojos están bien, yo sentir que veo bien. Hay una frase famosa en oftalmología que dice, uno cree que ve bien hasta que ve mejor.
por lo que a veces uno puede o tener disminución de la agudeza visual o no tener disminución de la agudeza visual, pero tener un daño latente ahí al pasito, poco a poco, que luego no va a traer repercusiones permanentes y que nosotros no lo sabemos si no acudimos a la consulta. Perfecto. Doctora, nos hicieron una pregunta o le hicieron una pregunta en el chat. ¿A qué edad o a partir de qué edad se puede presentar el glaucoma? El glaucoma se puede presentar a cualquier edad. Si bien es cierto que un factor de riesgo es la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de tener glaucoma. El glaucoma tiene ciertas variantes y una de ellas es el glaucoma congénito. Es un glaucoma que se puede ver desde el nacimiento y tiene otra variante que es el glaucoma juvenil, que es un glaucoma ya en la infancia temprana, en la adolescencia. Luego tenemos el glaucoma del adulto joven, un glaucoma temprano, y tenemos también el glaucoma ya en la edad avanzada. O sea, a cualquier edad podemos tener glaucoma. Por eso es muy importante las evaluaciones periódicas. Excelente. Doctora, entonces, a nivel social de la sociedad, ¿qué impacto tiene el glaucoma en la sociedad? Impacto en la sociedad. Bueno, eso va a depender de qué estadio tenga el glaucoma, pero mira, en impacto personal y en la sociedad grande. Impacto personal, si tú eres una persona joven o tú eres una persona activa o tú eres una persona, o sea, nadie quiere quedarse ciego. Una persona que le dice, óyeme, tú tienes glaucoma, lo primero que va a hacer es que va a escribir en Google glaucoma. Le va a aparecer el asesino silencioso de la visión, no sé qué, bla, 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 y la persona psicológicamente le afecta mucho. Si te afecta psicológicamente mucho, probablemente eso no te permita desenvolverte como tú quieras. O sea, tú no puedes dar el 100% en tu trabajo, tú no puedes dar el 100% con tu familia, tú no puedes dar el 100% de ti, tú no puedes, porque tú tienes la preocupación, tienes el miedo de la enfermedad. También otra repercusión que tiene, por ejemplo, en la sociedad es económica. Económica, cuando un paciente es detectado con glaucoma, es diagnosticado con glaucoma, es un paciente que se somete a un tratamiento. Usualmente, aunque hay otras variantes, pero inicialmente es un paciente que se le ponen gotas muchas veces desde el inicio y es un tratamiento crónico. Tú sometes a ese paciente a un tratamiento, a un gasto fijo, ya que se le agrega a todos los gastos de la casa y eso hace muchas veces que el paciente no pueda continuar el tratamiento. El paciente lo abandona y es una persona que luego puede perder la visión más rápido, es una persona que va a tener disminución de la agudeza visual, es una persona que se va a quedar ciega y que socialmente eso representa entonces no te voy a decir que una carga, pero sí representa un cambio, o sea, realmente, socialmente representa algo importante. Eso es así. Doctora, entonces, una pregunta que me imagino que a usted se la han hecho muchísimo en su consulta. Si quedo ciego por glaucoma, ¿puedo volver a ver? No. Por esa razón, nosotros somos tan insistentes en que chequense, en la detección temprana, en que cuando se te detecta la importancia del tratamiento, óyeme, que esas gotas no te falten, no falten a tu consulta porque la visión que se pierde por glaucoma no se recupera. Entonces, si no te chequeas, como te mencioné anteriormente, no te das cuenta que estás perdiendo tu campo visual, no utilizas el tratamiento, cuando te das cuenta ya tienes una disminución muy importante de la agudeza visual y ya nosotros no tenemos cómo ayudarte. Aún nosotros humanamente no hemos encontrado la forma de recuperar esa visión que se pierde. Esa es la cruda realidad. Doctor, entonces, en cuanto a la herencia, una de las cosas que a mucha gente le interesa saber siempre es si la enfermedad es hereditaria o si no se hereda. ¿El glaucoma es hereditario, sí o no? Sí, el glaucoma es hereditario.
existe un gran porcentaje de personas que llegan a la consulta. Doctora, mi mamá me dijo que mi abuela tuvo glaucoma. Claro, de una vez. Sí, tiene glaucoma. No es una regla el hecho de que alguien en tu familia haya tenido glaucoma, quiere decir que tú vas a tener, y el glaucoma tiene muchas otras etiologías, pero sí, la herencia es un factor muy importante, muy, muy, muy. Por eso también yo le hago mucho hincapié en mis redes sociales y a muchos pacientes y a las personas la importancia de conocer su historia familiar. No solamente por el glaucoma, sino por muchísimas otras enfermedades de que nuestra familia puede tener, nosotros no lo sabemos. Y óyeme, es súper importante en nosotros conocerlo porque eso nos puede hacer buscar ayuda temprano, buscar ayuda a tiempo y así prevenir el daño de una enfermedad ya avanzada. Ok. Sí, yo he conocido el caso, por ejemplo, en mi caso, yo tengo tíos que tienen glaucoma, pero mi padre no tuvo glaucoma. Sin embargo, yo tampoco tengo, sí, pero tengo un hermano que tiene sospecha. O sea que puede variar un poquito el tema de la herencia. Exacto, quizás tu hermano o ustedes dirán, ah, pero mi papá no tuvo, pues nosotros no lo vamos a tener y no buscan ayuda a tiempo, no se chequean, ah, no, eso le dio a un tío mío, pero a mi papá no. Entonces es muy importante saber que si tiene un familiar que lo tenga, que lo tuvo o lo tenga en el presente, es reglamentario ya tener una evaluación oftalmológica completa. Excelente. Bueno, doctora, ya me quedan dos preguntitas. Una de ellas es en cuanto a medicamentos, pero los medicamentos que pueden producir glaucoma. O sea, a veces cuando el paciente va a consulta, pregunta esto, si hay medicamentos que pueden producir glaucoma. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, mira, el glaucoma no es algo solamente genético. Puede ser secundario a medicamentos, como los esteroides. Mira, o sea, se ve mucho en pacientes asmáticos que utilizan la bombita, que tienen mucho contacto a los esteroides frecuentemente. Eso le puede dar un aumento de la presión intraocular y llevarnos a un glaucoma. También hay antidepresivos que también pueden inducir, como te dije, el aumento de la presión y llevarnos al glaucoma. También te mencionaré que no solamente medicamentos, ¿ok? También existen enfermedades sistémicas que nos pueden desarrollar un glaucoma. O sea que es muy importante que cuando el paciente vaya a la consulta también le lleve a su oftalmólogo, dirá, y que, ajá, ¿y qué relación va a tener como que esta pastilla con los ojos? Pero sí, todo se relaciona. Y realmente es muy importante que el paciente cuando vaya a la consulta lleve todo el tratamiento que utiliza para enfermedades sistémicas, así como información de todo lo que padece, ya sea que lo tuvo en algún momento, pero que ya se sanó, y como mencioné también su historia familiar. Excelente. Doctor, entonces, mi última pregunta es ya un poquito más general. Al principio mencionamos que marzo es el mes del glaucoma y que hoy es el día, vamos a decir, del glaucoma. Pero ¿por qué entonces se le dedica un mes completo a, vamos a decir, a este tema del glaucoma? Mira, una de las razones por la cual se le hace tanto énfasis y tanto tiempo al glaucoma es porque es silencioso, no da síntomas. También, por lo general, nadie te advierte de él. Es decir, si tú eres diabético, es muy común que tu diabetólogo, tu endocrinólogo te diga, mira, tiene que checarte los ojos porque eso hace daño en los ojos y te alerte sobre eso. Pero realmente el glaucoma, por lo general nadie te alerta, nadie te dice, mira, a lo mejor tú tienes glaucoma. Sí, a veces los pacientes, porque su especialista, su médico que lo está tratando por alguna otra cosa se lo dijo, porque se leen el brochure de la información de un medicamento, lee glaucoma y busca ayuda, pero si no, el paciente por lo general no lo detecta hasta que llega a la consulta de oftalmología por alguna otra causa y muchas veces es muy tarde. Por lo tanto, se busca concientizar a las personas de que el glaucoma es una enfermedad, de que el glaucoma existe, de que el glaucoma
lo que se lleva no lo podemos recuperar y se quiere concientizar de la importancia de buscar una ayuda a tiempo, de hacerse un chequeo oftalmológico periódico, aún uno no se sienta nada, aún tú fuiste a un oftalmólogo hace 5 años y te dijo que todo estaba bien y que tú no tenías nada, no, ir periódicamente a hacerse las evaluaciones, a chequearse para detectarlo a tiempo. Entonces se toma todo un mes para eso, porque es una enfermedad de la que por lo general, el que no es oftalmólogo no te concientiza sobre eso. Sí, creo que es necesario hacer una conciencia cada, o sea, cada vez que se pueda hablar de esta enfermedad, porque como se dijo al principio, los daños que causa son irreversibles. O sea que realmente hay que darle mucha importancia. Doctora, aquí hacen una preguntita, déjame ver si la puedo poner aquí. Si la doctora Arseno pregunta, ¿quiénes tienen riesgo de glaucoma? Riesgo de glaucoma, como ya mencionamos, la herencia. La herencia familiar es muy, muy, muy importante. También las personas mayores, a mayor edad, mayor probabilidad de tener glaucoma. Los pacientes que padecen de diabetes, los pacientes miopes, los pacientes que utilizan esteroides, antidepresivos de larga data, también pacientes que utilizan antialérgicos de larga data, pueden tener mayor probabilidad de padecer glaucoma. Ok, excelente. Bueno, ahí habían otras preguntitas, pero en lo que se estuvo hablando, creo que se respondieron. Si alguien tiene alguna Mira, preguntita por ahí pendiente, alguien ¿sí? preguntó cómo se puede vivir con glaucoma. ¿Cómo se puede vivir con glaucoma? Vivir con glaucoma va a depender mucho. ¿Qué tanto te cambia el diagnóstico? Depende de acuerdo al estadio. Un diagnóstico de glaucoma no significa que tu vida se acabó. Un diagnóstico con glaucoma no significa de que ya todo se perdió y de que ya me voy a quedar ciego y déjame sentarme a esperarlo. No. Un diagnóstico de glaucoma simplemente es algo que tenemos que tener más que prestarle atención. Entonces, vivir con glaucoma, te diagnosticaron glaucoma, tranquilo. Ajá, es muy difícil. Una persona estresada y con esa lluvia de información mantener la calma. Pero lo más importante, no llenarse de información, de ruido y de información no confiable. Confiar en su médico. Si quiere buscar una segunda opinión, buscar una segunda opinión. Si documentarse y saber que vive con esa enfermedad y cambiar su estilo de vida, un estilo de vida saludable, seguir su tratamiento y seguir las instrucciones de su oftalmólogo. Realmente no verlo, tengo que volver para acá cada 2 meses. Eso es mucho. Oye, si tú tienes que ir cada 3 meses al oftalmólogo, esos son 4 veces al año, o sea, de 365 días, nada más son 4 que tú le tienes que dedicar a tu salud visual, que yo siento que vale la pena. O sea, que vivir con glaucoma es simplemente hacer de un hábito el uso del tratamiento, si el paciente tiene gotas, saber que debe usar su tratamiento, que no es que, se me acabó. No, tener una programación de que se me está acabando la gota, tengo que comprarla antes de que se me acaben, de que el tratamiento no debe faltar y simplemente seguir las instrucciones de su médico, sus visitas regulares y ya su médico lo va a encaminar por el camino correcto. Sí, yo creo que algo de gran importancia es eso, de confiar en el médico, porque a veces hay personas que prestan atención más a lo que oyen de otras personas y dicen, ah, no, fulanito me dijo tal cosa, yo mejor me llevo de fulano, pero hay que confiar en su médico porque para eso uno se forma o para eso se forman los oftalmólogos, para dar una información verídica. Exacto. Yo se lo digo mucho a los pacientes. Por ejemplo, hay un medicamento que te pone los ojos muy rojos, que son los análogos, que suele ser un medicamento de primera línea. Y lo primero que yo le digo a los pacientes es, te va a poner los ojos rojos. Todo el mundo te va a decir, ese medicamento no te prueba, yo tuyo es otra cosa, porque eso te está haciendo daño. No te está haciendo daño. Es un efecto secundario del medicamento. Entonces eso influye mucho la confianza que tú tengas en tu médico, porque si te lo dice alguien
externo que no es tu médico y que tiene mucha importancia en ti, que tiene mucha influencia, probablemente tú vas a hacer lo que esa persona te diga. Vas a suspender el tratamiento y luego vamos a tener las consecuencias del no tratamiento que no queremos. Mira, que hay otra persona que pregunta que qué tan Sí, recomendable es una cirugía. Mira, todas, todo tratamiento que te proponga tu oftalmólogo en el que tú confías y que esté certificado va a ser el mejor para ti. El hecho de que fulano se operó y le fue mal o no sé, no quiere decir que eso te vaya a pasar a ti. Muchas veces el glaucoma termina siendo quirúrgico. El glaucoma lleva un tratamiento escalonado, se llama el tratamiento del glaucoma, porque vamos en escalón, vamos subiendo poco a poco. Comenzamos muchas veces desde un láser o desde una gotica y podemos ir a láser y gotas o podemos ir a varias gotas y podemos ir a cirugía. La cirugía, si es lo necesario, si es lo único que te va a bajar la presión de tu ojo, si es lo único que te va a controlar tu enfermedad en el momento que está, es 100% recomendable, porque hay que hacerlo. O sea, es lo único que nosotros como oftalmólogo podemos garantizarle al paciente en ese momento, es lo mejor que tenemos para él. excelente. Yo creo que mejor de ahí se daña, como dicen. Eh, de verdad, doctora, que ha sido un placer, un honor tenerla a usted por aquí hablándonos de este tema de gran importancia. Les recuerdo a las personas que están conectadas que tendremos también un segundo live para detallar un poquito más algunos aspectos sobre el glaucoma, así que se mantengan pendientes. Doctora, me gustaría que antes de ya despedir usted nos dé un mensaje de reflexión o de cierre para el público. Lo único que yo le puedo decir al público es que se chequeen, que vayan a la consulta, que no lo miren. Ay, no, y en la consulta eso cuesta tanto, tengo que sentarme en una sala de espera a esperar al doctor, yo puedo en ese tiempo hacer tal cosa, no sé qué, o sea, no lo miren como una pérdida, no lo miren como un esfuerzo, no lo miren como algo que van a hacer, o sea, mírenlo como algo que ustedes están regalando. Yo me voy a regalar saber que también yo estoy, yo me voy a regalar años de visión, o sea, un diagnóstico temprano te puede asegurar a ti de que a lo mejor, salvo casos muy especiales, obvio, de que tú, el último de tu día, tú le vas a estar viendo la cara a tus hijos, o sea, de que tú no te vas a perder esos momentos importantes. Entonces, regálate eso, que las personas realmente digan, yo me voy a chequear con el oftalmólogo, que no lo tomen a la ligera, yo veo bien, no, o sea, es algo más allá de ahí. Ese es el consejo que yo le puedo dar, chequeen, se vayan a su chequeo periódico, una vez al año, digan, cojan una fecha, yo me voy a regalar de San Valentín mi chequeo al oftalmólogo y todos los febreros, al menos que tu oftalmólogo te diga que vayas en otro momento, regalarse eso. Creo que es lo mejor, sí, porque así uno puede tener claro lo que tiene y como bien usted dijo, uno siente que ve bien hasta que ve mejor. Y eso uno lo ve a diario, aún con los lentes. A veces el paciente siente que ve bien, pero cuando uno le pone el lente dice, no, ahora es que yo veo bien. Sí. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí ha sido más que un honor. Sé que es la primera vez, pero no será la última. O sea que esperamos en Dios que podamos volver a hacer otra transmisión para hablar un poquito más sobre este tema de gran importancia. Perfecto, Josías. Muchas gracias a ti por invitarme y tú sabes que tú cuentas conmigo para todos. Así que solo me dices y aquí estaré. Pues muchísimas gracias, doctora. Pase buenas noches. Bye, bye. Bien, amigos, como les comenté al principio, estuvimos con la doctora Leticia Checo, oftalmóloga y especialista en glaucoma. Como bien dijo la doctora, creemos que lo más importante aquí es que usted se haga su evaluación. Aproveche que en este mes pues se habla mucho de glaucoma. Ubique su oftalmólogo. Si nunca se ha chequeado, pues
La doctora Checo también está ahí disponible. Aquí en este live que tuvimos, pues está el contacto de ella. Yo sé que ella con mucho gusto les va a atender. Así que la prevención es la clave para detectar el glaucoma. Pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo a todos los que nos están apoyando. Y si Dios quiere, nos vemos el viernes que viene también hablando sobre glaucoma. Pasen muy buenas noches.